Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré. Escrutando la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el domingo 17 del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 1 y siguiente. Nos presenta la experiencia de la oración del Padre Nuestro, que en el Evangelio de Lucas contiene 5 peticiones, y haremos referencia a ellas y a las 2 que presenta el Evangelio de Mateo. Estando en un lugar, dice el Evangelio, los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar como Juan enseñó a los discípulos. Juan capítulo 11, versículo 1. Es la experiencia de un maestro que enseña a los discípulos a orar. Jesús es el maestro de oración que siempre está enseñando a sus discípulos. Jesús les contestó: cuando oren, digan así: Padre, santificado sea tu nombre. En esa expresión de Lucas 11, 2, Padre está mostrando a Jesús que Él es el que revela quién es Dios. La verdad sobre Dios la muestra Jesús. Nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Padre, el revelado por Jesús. Mateo 11, 25. Jesús es el que nos muestra cómo estar en relación con el Padre. Así lo va a expresar el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 1, versículo 3. El que está en comunión con el Hijo está en comunión con el Padre. En la primera experiencia, Jesús nos revela a Dios Padre. Si usted revisa los evangelios, siempre lo va a llamar Padre. Padre nuestro, la realidad del Antiguo Testamento, el Dios de la alianza. Usted será mi pueblo, yo seré su Dios. Y la nota de que un solo Señor, una sola fe, un solo Padre, un solo que nos salva, que va a decir Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 6. Y continuamos en esa cascada de el Padre Nuestro, que podíamos llamarlo así, que estás en el cielo. Y allí nos está refiriendo a un lugar, sino a una manera de ser. Así lo va a expresar Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 6. El que nos amó, el que nos ama, el que siempre nos ha amado, el que ha tenido misericordia. Experimentar el amor de Dios, estar en el amor de Dios. Es allí, al hablar del cielo, una forma de ser, del que ama, del misericordioso, del que nos comunica su vida. Y luego comienzan las peticiones. La primera petición del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. En el santificado sea tu nombre, que aparece como primera petición, es tratar santamente las cosas. Efesios 1:4 va a decir: el que es santo y el que nos ha santificado en Jesucristo. Reconocer que la vida nueva, que la gracia de Dios viene de Él. Y restituir la imagen del Creador. El mismo Pablo va a expresar en Colosenses 3:6: Él es el que nos recrea, el que nos restaura, el que nos sana y el que nos libera. La santificación es tratar santamente, reconocer lo santo y experimentar que Él restaura, que Él libera, que Él sana, que hace una obra de redención. Venga a nosotros tu reino. Las distintas maneras de presentar el reino para luego proclamar que el reino es la presencia amorosa de Dios en la historia. El reino de Dios es igual a decir que el reino de los cielos, que es presencia de Dios. Es Dios en nuestra historia, es Dios en nuestra vida, es Dios que nos ama gratuitamente, de manera personal, y que nos acompaña, que nos busca, que nos da su vida. Y continuando, podríamos decir, en esa cascada que es el Padre Nuestro, llegamos a hágase tu voluntad. ¿Y qué es la voluntad de Dios? El querer de Dios. Pablo va a expresar en 1 de Timoteo 2, 3, 4: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Buscar ese querer de Dios que nos salva, buscar ese querer de Dios que nos quiere felices, buscar ese querer de Dios que nos restaura, que nos sana, que nos libera. El querer de Dios es lo que pedimos cuando venga nuestro reino.
hágase tu voluntad. Allí está expresándose que la voluntad de Dios es nuestra salvación. La voluntad de Dios es nuestra vida. La voluntad de Dios unida a ese mismo reino. Y comienzan las segundas peticiones que ya no son en referencia a Dios, sino en referencia a nosotros. El pan de cada día. Esta petición está orientada a dos actitudes por parte del discípulo, de nosotros los creyentes. Confianza en Dios. Mateo 5:45. Confíen en Dios, estén confiados en Él. El Padre sabe lo que necesiten. Y providencia. Mateo 6:25. Los pájaros no tienen nido, los pájaros son asistidos, las flores más bellas que los vestidos de Salomón. Es la confianza en Dios y la certeza de su providencia. Quien pide el pan tiene la seguridad que Dios lo alimenta material y espiritualmente, que trabajamos con cariño, que hacemos las cosas bien, pero que tenemos una certeza que las cosas son de Dios y de que Él nos cuida, de que Él nos acompaña, que la salud, que lo que realmente nos da vida, proviene es del Señor. Vienen las dos peticiones que están unidas en Lucas, el perdón, perdonan nuestras ofensas y como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esas dos peticiones están referidas que nos reconocemos pecadores, que en Lucas está completamente fundamentado en la experiencia del publicano, Lucas 18:13, y que es una experiencia de perdón que debemos llevar a los demás. Quien no perdona, ¿cómo pide perdón a Dios? En distintas parábolas que Jesús ha dicho, el perdón a otros porque Dios me ha perdonado, el perdón a otros porque Dios me ha dado perdón. Yo tengo que estar abiertos al perdón para soltar los nudos del corazón, para tener salud, para vivir mejor. Y luego las últimas dos peticiones, no nos dejes caer en la tentación, que están indicadas en cuidarse. Jesús en Mateo 13:9 va a indicar, cuídense. Y cuando habla a Pedro y a Juan que se han dormido, dice, oren y vigilen, porque la carne es débil, aunque el espíritu sea pronto. Y allí en ello mismo no se puede servir a dos señores. Mateo 6:21. La nota es cuidarnos y estar atentos a lo que el Señor quiere hacer de nosotros y optar solo por el Señor, que es el que nos da vida, que es el que le pertenece a nuestro corazón. Finalmente, líbranos del mal. Es líbranos del maligno, de Satanás, aunque algunos lo quisieran negar. Está Jesús diciendo, líbranos de la obra de aquel que se opone a Dios y que ha preferido la desobediencia. Y también de las instigaciones del mal, de todo el mal que va apareciendo, que nos daña, que nos seduce y que nos lleva a apartarnos de Dios. Que meditar el Padre Nuestro este domingo nos llene de alegría, renueve en nosotros la conciencia del Padre que nos ha revelado Jesucristo y nos dé la alegría de pedir al Señor en confianza, en gracia, en comunión con los hermanos y cuidando también de nuestra vida. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién